El ex magistrado del Tribunal Constitucional, José Luis Ardón, está con nosotros. Bienvenido a PBO. Muchas gracias, Judy. Encantado de estar acá. Bueno, interesante entonces ahora escuchar a un ex magistrado del TC hablar sobre varios temas. Tenemos muchos temas en agenda, como por ejemplo el tema golpe de Estado. Tenemos también esta especie de victoria del Congreso ante el Poder Judicial luego de que se haya interrumpido tantas elecciones y funciones exclusivas y excluyentes del propio Congreso, como la elección de los magistrados del TC, del Defensor del Pueblo y otras tantas funciones que se vio interrumpida por estas denominadas demandas de amparo, ¿no? De gente incluso tan cuestionable como Walter Ayala, ¿no? Y otros varios temas también vinculados al Tribunal Constitucional. ¿Qué le parece si empezamos con el tema de la violencia? Justamente estuvimos conversando con el general en retiro del ejército peruano, el general Roger Ceballos, y comentábamos la situación que ocurre, por ejemplo, en Puno. Y hay una especie de temor de parte de las autoridades políticas, de las autoridades locales o incluso representantes de gremios de llamar a las cosas por su nombre. Cuando generas un acto violento que genera terror con un fin político, es terrorismo, ¿no es cierto, doctor? Por supuesto. Además, yo en algún voto en el Tribunal Constitucional he sostenido, ¿no? Me parece que de manera conjunta con el doctor Augusto Ferrero, que la Constitución no reconoce el derecho a la protesta. Por lo menos no lo reconoce de manera autónoma. El derecho a la protesta está contenido dentro del derecho a la libertad de expresión. Eso sí, o sea, obviamente cuando la Constitución protege la libertad de expresión, franquea la posibilidad de que uno diga en todo lo que está en desacuerdo con lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Pero lo que no existe como derecho autónomo es el derecho a la protesta, ¿no? Ahora bien, menos todavía se puede admitir, ¿no?, que la protesta pase o implique a la acción violenta, ¿no? Desde el momento en que se cruza esa línea, ¿no?, ya se entra al reino, pues, de la fuerza, ¿no? Y eso es inaceptable en una sociedad civilizada. Y también fue cuestionada la decisión, por supuesto, la decisión ya como institución del Tribunal Constitucional de permitir a quienes han sido condenados por terrorismo y que estos participen en política. Por un lado, las opiniones dicen, ¿no?, pero ya cumplió su sentencia, de hecho, la Constitución lo reconoce así, además los partidos políticos tienen la responsabilidad de ofrecer una carta de candidatos que no tengan, pues, antecedentes, sentencias y demás. Y por otro lado, se señala que eso requiere un cambio de Constitución, ¿no?, para poder hacer que sea legal y pueda ser aplicable, pero que ante situaciones extremas se deben tomar medidas también extremas, como por ejemplo prohibir de plano, recordemos que esa fue decisión del Congreso en su momento, prohibir de plano la postulación de condenados por terrorismo. En esa norma aprobada en el Congreso, recuerdo, estaban también otros condenados por delitos graves, ¿no? Trata de personas, me parece, delitos graves, minería ilegal, organización criminal y otros. Pero la decisión del TC fue específicamente en el caso del tema de terrorismo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Contrastando estas dos posiciones, sí, ¿no? Bueno, allí también yo quisiera mencionar que hubo un proceso de inconstitucionalidad, ¿no?, en contra de esa ley. Pero esa ley a la que te refieres incluía 6 tipos de delitos. Exacto. ¿No? Entonces, el pronunciamiento que hubo en el TC, cuando yo estaba allí, fue sobre 3 delitos que no incluían el tema del terrorismo, ¿no? Es en el segundo proceso que viene el tema del terrorismo, ¿no? Y eso no fue analizado por nosotros. Claro. Ahora bien, fue por este Tribunal Constitucional. Por este. Yo, con todo cariño y respeto que tengo por los magistrados que están ahora trabajando en el Tribunal Constitucional, creo que ha sido un error de ellos, ¿no? Ha sido un error porque el terrorismo, digamos, es un delito extremadamente grave, ¿no? Los que hemos vivido y sufrido eso no podemos olvidar a los extremos que llegó, ¿no?, de crueldad. Entonces, no solo en el Perú, sino en la legislación comparada, ¿no?, se encuentran restricciones sumamente fuertes, ¿no?, para quienes han estado, han pertenecido, ¿no?, a grupos terroristas, ¿no?
incluso a pesar de que no hayan hecho necesariamente actos de terrorismo ellos mismos, pero la sola pertenencia, ¿no? Entonces... apología, claro, ¿no? Claro. El caso más claro es el de Alemania, ¿no? Entonces, bueno, ya salió la sentencia. Lo que quedaría, la verdad, es una reforma constitucional. El Congreso podría y debería hacer una reforma constitucional. Ese sería el camino. Sí, ese sería lo más ortodoxo. Sí. Bueno, pasemos a otro tema, tenemos varios temas. Vamos a terminar con el tema educativo, ojo, ¿ah? Sí. A ver, el Congreso de la República está procesando a Pedro Castillo por varios casos, pero este último, que me parece además es uno de los más graves y por el que cumple además 18 meses de prisión preventiva, involucra a otros ministros de Estado. Nos hemos quedado pues sorprendidos con la claridad de las imágenes y de los audios que involucran a Betsy Chávez en el golpe de Estado. Ella ha declarado ante, dice, ¿no?, el Ministerio Público y el Congreso de la República, que ella no se enteró por televisión, se enteró en vivo, que estaba ahí, pero ella no sabía nada. Pero el último domingo vimos una participación muy activa de Betsy Chávez. Me gustaría ver el video de Panorama que salió, ¿no?, el último domingo con la participación de Betsy Chávez. Entonces, ¿cuál es la situación de Betsy Chávez? Está también allí Roberto Sánchez y Willy Huerta. Considerando además que Roberto Sánchez y Betsy Chávez son congresistas de la República, ¿qué le esperan a estos personajes dada su alta jerarquía constitucionalmente? Bueno, en primer lugar hay que subrayar que las imágenes son pues muy elocuentes, ¿no? Es evidente que ella tenía un rol muy activo, ¿no?, en el golpe de Estado, y yo pensaría que hay que seguir investigando, ¿no? Por ejemplo, el bolso que ella estuvo cargando en las imágenes hasta unos minutos antes de que el presidente Castillo diera el golpe de Estado, bueno, es muy probable que tuviera el mensaje, ¿no? También ha habido alguna referencia, ¿no?, de que eso ha provenido de alguna computadora, la presidencia del Consejo de Ministros, pero habría que ver, la verdad, quién realmente o quiénes han participado en la elaboración del mensaje, ¿no? Los que hemos visto, ¿no?, de cerca o de lejos al presidente Castillo, nos resulta pues claro que él no ha sido el único que ha intervenido en la elaboración de ese mensaje. Entonces hay que seguir investigando y determinar a todas las personas involucradas, ¿no?, porque es sumamente importante para el Perú proteger su proceso democrático. Sí. Muy bien, pasemos a otro tema. Sí. Pero nuevamente referido ahí está justamente Betsy Chávez con el saquito a cuadros, ¿no? Con el saquito a cuadros. Bien, el Congreso de la República lamentablemente no pudo elegir en su momento, y eso ocasionó además la excusa perfecta para Martín Vizcarra para la disolución del Congreso, elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Luego no pudo elegir al defensor del pueblo también por un recurso presentado por el sindicato de la Defensoría. Entonces, ¿qué significa el fallo del Tribunal Constitucional respecto a la demanda competencial impuesta por el Congreso de la República en contra de la decisión del Poder Judicial? Y comentar además, añado a la pregunta, doctor, la disolución del Congreso de Martín Vizcarra. Martín Vizcarra estaba hablando de otra cosa, se dio la elección de los magistrados del TC, sacó la carta bajo el brazo, no como un mago mentiroso además que es, y dijo, no, este Congreso no tiene legitimidad para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Y luego, además yo sé que usted votó no reconoció ese golpe de Estado en su momento, cuestionó además que el diario El Peruano no haya publicado la decisión del Congreso, lo recuerdo perfectamente y lo felicito además por esa actuación, que creo que en la historia va a quedar así, mientras que sus otros compañeros, colegas dentro del Tribunal Constitucional no lo hicieron así. ¿Qué significa esto? Yo le llamo victoria, en todo caso, del sistema democrático. ¿Cuál es su opinión? Yo también coincido totalmente que es una excelente sentencia y felicito pues a los nuevos magistrados por haber tomado esa decisión valiente, ¿no? Yo creo que restablece, ¿no?, la democracia esencialmente, ¿no?, porque era inaudito lo que venía pasando en el Perú, ¿no? En primer lugar, hablemos brevemente del tema de la renovación del TC. Eso fue 2 veces interrumpido, ¿no? La primera vez por Vizcarra, ¿no?, el 30 de septiembre, con un pretexto absurdo, absurdo, porque lo que dijo este señor
este fulano, ¿no? Es que él tenía una mejor idea de cómo hacer la renovación. ¿Cuál era su brillante idea? Era que no fuera necesariamente por invitación, sino también que fuera necesariamente por concurso, perdón. Eso fue lo que él dijo. Ahora bien, eso no era novedad en el Perú. La ley orgánica, el TC del año 2004, estableció así exactamente. Y hubo malas experiencias con eso, el 2005, el 7 y sobre todo el 10. ¿Qué pasó? Que el TC no llegaba a elegir a los magistrados que se necesitaba elegir. Entonces, el 2012 se dio marcha atrás, se reformó la ley orgánica del TC y se restableció la versión original de la ley del año 96, que establecía que el Congreso podía ir por el camino del concurso o por el camino de la invitación. ¿Por qué? Porque es un órgano político, porque si no hay un acuerdo político, entonces nunca los van a elegir. Por eso los primeros legisladores tenían razón. Claro, el 96 había esa combinación y en el primer Tribunal Constitucional, integrado por 7 magistrados, hubo 3 por invitación y 4 por concurso. Y la verdad, los que han quedado, digamos, en el recuerdo del país como los más destacados, los 3 fueron por invitación. Aguirre Roca, Rey Terry y Reboredo Marzano, ¿no? Entonces, no había nada esencialmente perverso, digamos, en que se renovara el TC por invitación. Pero, sin embargo, pues Vizcarra sacó a última hora este argumento, ¿no? Entraron a la fuerza al hemiciclo. Ya sabemos lo que pasó pues el 30 de septiembre. Eso fue una primera interrupción. La segunda, más grave todavía, creo yo, es en julio del 2021, ¿no? Poco antes de que se instalara el gobierno de Castillo. El que luego fue ministro de Defensa, Walter Ayala, presentó un amparo, ¿no? Y una jueza o un juez, no recuerdo ya, suplente, supernumeraria, así es, dio una medida cautelar, deteniendo el proceso de renovación del TC, ¿no? Entonces fue inaudito, la verdad. Y luego pasado lo del defensor del pueblo. Dicho sea de paso, esa jueza, Blácido Báez, me parece, busca el nombre de la jueza, tiene un proceso en OCMA. Claro, pero las sanciones son mínimas ahí, claro, ¿no? Y además ya los hechos están consumados. Claro, además lo grave no fue solamente la medida cautelar que dio la jueza, sino que la entonces presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, ¿no? Quien, dicho de paso, después se ha portado muy bien en el caso del golpe de Estado de Castillo, pero allí se portó muy mal, claro. Porque salió a respaldar, ella salió a respaldar la medida cautelar de la jueza y también acompañada, ¿no? Por lo menos así se veía en el aviso periodístico, de todas las cortes superiores del país. Entonces, eso fue inaudito. Yo creo que algunas autoridades constitucionales, quienes lideran, Soledad Amparo, Blácido, sí, claro, Blácido Báez. Tengo algo de memoria con el tema. Responden a la presión mediática, les asustan las críticas. Yo recuerdo que quienes no reconocieron el golpe de Estado, usted, el doctor Blume, el doctor Ferrero, recibieron muchísimas críticas. Y ustedes no respondieron, guardaron, digamos, discreción por respeto a la institución. No fue recíproco. De hecho, la magistrada Ledesma y Espinosa Saldaña no lo hicieron así. El doctor Miranda sí. Y yo creo que eso también pasó con Elvia Barrios, ¿no? Un poco de temor a la crítica, pero están liderando instituciones no para tener temor, sino para defender la ley. Por supuesto. Bueno, yo no sé cuál ha sido exactamente el móvil de ella, ¿no? Si ha sido por temor o si ha sido por simpatía ideológica hacia la mayoría que había en el TC, ¿no? Y que se quería preservar. Pero el hecho es que salieron a respaldar la medida cautelar de la jueza supernumeraria, ¿no? Entonces, eso fue sumamente grave. Luego ha venido el caso, pues, del defensor del pueblo, también el tema muy grave, donde ha habido, dicho de paso, unanimidad en la sentencia competencial, que ha sido el tema de la SUNEDU, ¿no? Que ahora vamos a hablar de eso. Sí, y finalmente hubo también este tema de investigación a las autoridades electorales, ¿no? Que también se interpuso el Poder Judicial. Y estoy totalmente de acuerdo, porque eso se basa en una lógica sencilla. Yo hablaba con la magistrada Luz Pacheco la semana pasada. ¿Cómo se puede quejar el señor Salas Arenas de que él también pueda ser
procesado, ¿no? Que se le pueda levantar el fuero, porque él decía que la Constitución no dice el titular del Jurado Nacional de Elecciones, pero sí jueces supremos. Claro. Entonces, él, en su condición de juez supremo, es titular del Jurado Nacional de Elecciones. Sin lo primero no puede ser lo segundo. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que se queje públicamente, ¿no? Y no reconozca algo tan sencillo? Efectivamente. Muy irregular todo esto, y la sentencia competencial restablece pues las cosas en su lugar donde corresponden en un Estado de Derecho, ¿no? Y sobre todo hace prevalecer las facultades del Congreso, ¿no? Las atribuciones del Congreso, que es un órgano, ¿no? Colegiado, integrado por 130 personas que provienen de todas las corrientes de opinión del país, ¿no? Es increíble que un juez suplente, ¿no? Que es una sola persona, ¿no? Y que que no tiene un nombramiento directo tampoco del voto pueblo, popular, y está sujeto además a ser removido por un simple memorándum del presidente o presidenta del Poder Judicial, ¿no? Es que esa persona prevalezca sobre todo el Congreso, ¿no? Entonces eso me parece que la sentencia corrige. Y hablando del tema de la educación, José Luis Sardón ha sido elegido representante de las universidades privadas ante SUNEDU. Justamente hablábamos también de cómo el Tribunal Constitucional ha reconocido la legalidad de los legisladores y de cómo se promueven las iniciativas legislativas y la convierten en ley. Hecho que también, para mí, significa una victoria para el sistema democrático, no del Congreso, no de una persona, no del congresista, no, sino para el sistema democrático, porque así debe ser. Luego, con el balance, con el tiempo, vamos a evaluar sus resultados y se harán las correcciones que se requieran. Bien, entonces, representante de las universidades privadas ante SUNEDU, doctor Sardón, cuéntenos. Sí, efectivamente, el día viernes se realizó finalmente la elección del representante de las universidades privadas, ¿no? Recordemos que la ley había sido publicada en julio del año pasado, ¿no? Y establecía un plazo de 30 días para esta elección. Sin embargo, ahí vino pues esta interrupción realizada por el Poder Judicial. Si mal no recuerdo, no hubo allí la medida cautelar, el juez no estimó la medida cautelar, terminó dando una sentencia en primera instancia y luego ordenando su ejecución inmediata, ¿no? Con lo que detuvo esto. Después, se eligieron a otros 4 y ellos se constituyeron, ¿no? Entiendo que eligieron también ya al nuevo superintendente, entonces allí es que quien debía hacer la convocatoria de la elección esta del representante de universidades privadas lo hizo, ¿no? Que era la universidad privada más antigua del país, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la PUC, ¿no? Y finalmente se realizó el día viernes, ¿no? A mí, a las alturas de enero más o menos, me habían mostrado su interés, ¿no? Varias universidades, rectores de universidades, directivos de universidades, su deseo de postularme, ¿no? Yo lo pensé pues algunos días, consulté con amigos y finalmente acepté, ¿no? Acepté la postulación. La verdad también empezó en mi ánimo cuando me habló la ASUP, ¿no? La ASUP es una asociación que reúne no solo a universidades privadas, sino también públicas, ¿no? La presidenta de la ASUP es la rectora de la Universidad de La Cantuta. Entonces todo eso me llevó a aceptar esta postulación, ¿no? Para volver, digamos, a la función pública en este rol de miembro del directorio de SUNEDU, que voy a, con mucho gusto y con mucho honor, desempeñar en los próximos 3 años. Bueno, ¿por qué a veces, y es una crítica también para nosotros los periodistas, emitimos una opinión sin conocer todavía de qué se trata o los pormenores de una decisión? Por ejemplo, se habló de la reforma educativa, ¿no? Entre ellas la SUNEDU. Y cuando se decide en el Congreso de la República, lo que se decide respecto a la SUNEDU, empezaron a titular y a salir gente relacionada o que tiene algún tipo de interés en el tema SUNEDU, a decir que es una contrarreforma. El hecho de decir contrarreforma ya es emitir una opinión. Entonces llamémosle solamente reforma. ¿De acuerdo? Solamente reforma. Pero ¿por qué cree usted que le dicen contrarreforma?
Bueno, en realidad el término de reforma universitaria, ¿no?, se asocia a lo que ocurrió la segunda década del siglo pasado en Córdoba, en la Argentina, y se supone que la gran novedad de esa reforma universitaria fue la participación estudiantil en el gobierno de las universidades, ¿no?, y la autonomía universitaria. Entonces se podría pensar más bien que la ley universitaria del 2012 fue la contrarreforma y que ahora se está restituyendo el sentido de la reforma original, pero yo creo que es un poco perder el tiempo ya en entrar en eso. El hecho es que el año 2012 se dio la ley universitaria, ¿no?, que había sido empujada, la verdad, por el Tribunal Constitucional el año 2010, en una sentencia anterior, que yo creo que era muy equivocada, pero en fin, se dio, el hecho que se dio la ley universitaria y se creó la SUNEDU. Ahí yo quisiera recordar que han habido no uno, sino dos procesos de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. El primero, la sentencia es del 2015 y yo, por supuesto, señalé que en mi opinión era violatorio la autonomía universitaria y por lo tanto era inconstitucional, pero solamente el doctor Blume coincidió con mi opinión. Los otros 5 magistrados votaron por desestimar la demanda y por tanto quedó firme. Pero luego viene un segundo proceso, ¿no?, que se plantea el mismo 2014, no recuerdo de cuándo es la demanda, pero la sentencia del 2019. Y en esa segunda sentencia yo, ya acepto la idea del primer pronunciamiento, ¿no? O sea, no iba yo a seguir machacando. Yo dije, esto ya es cosa juzgada, entonces ya no cabe entrar en eso. Hay que ver que la SUNEDU funcione dentro de los parámetros constitucionales, pero no cabe volver a insistir en que es inconstitucional. Entonces, no he tenido, pues, Judy y yo, un pronunciamiento, sino dos pronunciamientos. Uno es del 2015 y el otro es el del 2019, donde, acepto el sentido del primer fallo, ¿no? Entonces, de lo que se trata ahora es de que la SUNEDU, ¿no?, actúe, ¿no?, dentro de lo que es el sentido general de la Constitución. Ese es el reto. Sí. Yo escuchaba al doctor Blume en la misma línea que usted, porque está muy metido también en el tema, pero además me gustaría resaltar que usted ahora hable con total libertad, no porque antes no lo podía hacer, sino porque había un acuerdo, tengo entendido, me lo comentó en algún momento el doctor García Toma, en el Tribunal Constitucional de mantener un poquito de prudencia respecto a las declaraciones de los magistrados, salvo cuando haya que explicar ya las decisiones, ya las resoluciones, ya las sentencias publicadas. Y estoy de acuerdo. ¿Usted qué opina sobre los constantes pronunciamientos de titulares de instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones, fiscales, presidentes del Poder Judicial, que a veces siento tienen un tufillo político? Yo coincido, no es conveniente para el país, sobre todo en el caso de los magistrados, ¿no?, que estén muy expuestos, ¿no?, al debate público, ¿no?, a los tira y aflojas que pueden haber en las entrevistas, en fin, porque eso puede llevar a la politización de sus perspectivas, ¿no? Es mejor que tenga un patos de la distancia, ¿no?, una distancia de lo que está ocurriendo porque a final de cuentas de lo que se trata en la tarea específica de los jueces constitucionales es aplicar la Constitución, no es imponer sus puntos de vista. Sinceramente han habido situaciones donde yo no estaba tan de acuerdo con normas constitucionales, pero que correspondía aplicarlas, ¿no? En base a una lectura leal al texto constitucional. Los magistrados no tienen, la verdad, derecho a reescribir la Constitución. No tienen que aplicarla, nada más. Bueno, le agradezco muchísimo. Yo sé que el tiempo es un poco corto para explicar estos temas, pero hemos abordado casi todos los temas constitucionales que están en debate y que, como le decía el doctor Rodríguez, a veces son muy complejos de entender. Encantado. Yo espero realmente además tenerlo en los distintos programas de PBO para explicar el tema SUNEDU, pero también para explicar otros temas de análisis constitucional. Mucho gusto. Encantado. Muchísimas gracias. Entonces, al doctor José Luis Sardón, ex magistrado del Tribunal Constitucional.